Dossier comparativo. Entidad demoníaca versus fantasma. ¿Qué presencia es más peligrosa? Hay casas donde el miedo parece venir de una ausencia. Una habitación que siempre está más fría. Un pasillo que cruje aunque nadie lo pise. Una puerta que se abre unos centímetros durante la noche, como si alguien al otro lado todavía conservara la costumbre de entrar sin llamar. En esos lugares, el terror tiene forma de recuerdo. Algo ocurrió allí. Algo terminó mal. Algo, quizá, no se marchó del todo. Pero hay otros lugares donde el miedo no parece venir del pasado. No se siente como una memoria, no suena como una repetición, no se comporta como alguien que busca ser visto. Allí la presencia no parece estar atrapada, parece estar esperando. Observa, aprende, responde. No quiere una habitación, no quiere una esquina de la casa. Quiere una grieta, un cansancio, una familia rota, una persona aislada, una voluntad débil a la que pueda acercarse sin hacer ruido. Ese es el punto de partida. Dossier comparativo. Entidad demoníaca frente a fantasma. Dos formas clásicas del miedo. Dos presencias que suelen confundirse. Dos palabras que se usan casi siempre cuando algo se mueve en la oscuridad y nadie encuentra una explicación inmediata. Pero no son lo mismo. Y la diferencia importa, porque un fantasma, al menos en su forma más reconocible, está ligado a lo que fue humano. A una muerte, a una pérdida, a una emoción detenida en algún punto del tiempo. Puede ser una aparición, una sombra, una voz, una repetición. Puede parecer triste, agresivo, perdido o simplemente residual, como una cinta vieja que se reproduce una y otra vez en una casa vacía. Una entidad demoníaca, en cambio, no pertenece al mismo territorio. No nace necesariamente de una muerte humana. No necesita haber vivido en la casa. No tiene por qué estar ligada a una fotografía antigua, a un cadáver enterrado, a una tragedia familiar o a una promesa sin cumplir. Su naturaleza, dentro de la tradición del miedo, es otra, más antigua, más invasiva, más inteligente y sobre todo más interesada en entrar. El fantasma suele quedarse, la entidad demoníaca intenta avanzar. Esa es la primera diferencia y quizá sea también la más importante. Imaginemos el primer expediente. Una vivienda antigua en una calle estrecha. No hace falta que esté abandonada. De hecho, da más miedo si está habitada. Una familia empieza a notar pequeños cambios. Al principio no hay golpes violentos, ni voces extrañas. Solo detalles. Una lámpara que parpadea siempre a la misma hora. Un olor breve a humedad en una habitación seca. La sensación de que alguien acaba de salir del pasillo cuando se mira hacia allí. Después aparecen los sonidos. Pasos lentos en la planta superior. Madera que cede bajo un peso que no debería existir.
un roce junto a la pared. La respiración leve de alguien en una habitación vacía. No hay mensajes, no hay insultos, no hay una voluntad clara, solo repetición. Cada noche el mismo tramo, cada madrugada el mismo ruido. Cada vez que alguien se asoma, no hay nadie. Ese expediente huele a fantasma, no porque sea seguro, no porque exista una prueba definitiva, sino porque su comportamiento parece anclado. Repite, persiste, se manifiesta como una memoria que no sabe apagarse. El fantasma, cuando se entiende como presencia residual, no siempre parece consciente. A veces no mira, no responde, no cambia su conducta aunque la familia grite, rece, huya o coloque cámaras. Simplemente ocurre, como una mancha de humedad en el tiempo, como si una escena antigua siguiera proyectándose sobre las paredes. Esa clase de fenómeno da miedo por una razón muy concreta. Porque convierte una casa en un lugar ocupado por algo que ya no debería ocupar nada. No siempre ataca, no siempre persigue, no siempre quiere algo, pero altera una frontera básica, la idea de que los muertos pertenecen a otro lado. El segundo expediente es distinto. Una casa moderna, paredes limpias, sin historia conocida, sin leyenda local, sin tragedia documentada. Nada que invite al relato clásico de la aparición. Y aún así, algo empieza. Primero, el ambiente. No un frío puntual, sino una presión. Como si el aire pesara más dentro de una habitación concreta. Como si el silencio fuera demasiado denso. Los animales no quieren entrar. Las personas duermen peor. Hay discusiones sin motivo. Irritabilidad. Cansancio. Una sensación de vigilancia que no se concentra en un pasillo, sino en la piel. Después llegan los detalles. Un olor desagradable, breve, casi imposible de localizar. Sueños repetidos. Susurros que no parecen venir de una habitación, sino de muy cerca del oído. Objetos religiosos o personales que aparecen girados, caídos, manchados o fuera de sitio. No de forma espectacular, no como en una escena preparada para asustar, más bien con una precisión pequeña y humillante. Lo justo para que nadie pueda demostrar nada, pero todos empiecen a sospechar de todos. Y entonces cambia el centro del fenómeno. Ya no es la casa, es una persona. Alguien empieza a aislarse. Alguien escucha cosas con más frecuencia. Alguien siente que la presencia lo reconoce. Alguien sueña con una figura antes de verla. Alguien se despierta con arañazos leves, con una presión en el pecho, con una frase incrustada en la cabeza que no recuerda haber pensado. Ese expediente ya no huele a fantasma, huele a invasión. Y aquí la entidad demoníaca gana terreno, porque su amenaza no depende solo de aparecer, depende de desgastar. El fantasma asusta,
porque rompe la normalidad. La entidad demoníaca asusta porque aprende la normalidad de una familia y la utiliza contra ella. Un fantasma puede hacer que una persona tema un pasillo. Una entidad demoníaca puede hacer que una persona tema su propia mente. Ahí empieza la verdadera comparación. Si hablamos de origen, el fantasma tiene una ventaja narrativa brutal. Es más cercano, más humano, se puede entender. Incluso cuando da miedo, arrastra una pregunta que nos resulta familiar. ¿Quién era? ¿Qué le pasó? ¿Por qué sigue aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué dolor lo dejó atado a ese lugar? El fantasma permite investigación, permite mirar atrás, permite abrir archivos, preguntar a vecinos, revisar fotografías, buscar planos antiguos, leer noticias viejas, escuchar testimonios. El terror se vuelve arqueológico. Cada pista puede ser una pieza del muerto, una fecha, una habitación cerrada, un nombre repetido, una prenda, un objeto que nadie reconoce. Por eso el fantasma funciona tan bien en relatos de casas encantadas. Tiene raíz, tiene pasado, tiene una sombra que se puede seguir. La entidad demoníaca, en cambio, funciona de otra manera. Su origen suele ser más oscuro, pero también más difícil de sostener sin caer en lo exagerado. No siempre hay una historia que investigar. No siempre hay una tumba, una víctima, una tragedia local. A veces solo hay una entrada, una práctica imprudente, un lugar cargado, un objeto usado como puerta, una obsesión, una grieta emocional, y esa falta de origen humano la vuelve más inquietante, porque el fantasma puede ser comprendido, aunque sea parcialmente. La entidad demoníaca no necesita ser comprendida. De hecho, su miedo nace de lo contrario, de la sospecha de que no piensa como nosotros, de que no siente culpa, de que puede imitar emociones humanas sin tener ninguna, de que puede usar una voz de niño, una voz de madre, una voz conocida, no porque recuerde, sino porque calcula. En origen, el fantasma gana en tragedia. La entidad demoníaca gana en amenaza. Si hablamos de señales de presencia, el fantasma suele ser más elegante. No elegante en el sentido bonito, elegante en el sentido frío. Sus manifestaciones parecen formar parte del lugar. Un golpe detrás de una pared, una sombra en el marco de una puerta, una figura al fondo de un pasillo, una mecedora que se mueve ligeramente en una habitación sin corriente, el sonido de pasos que siguen siempre el mismo recorrido. Hay algo casi ritual en el fantasma. Aparece donde algo ocurrió. Repite lo que no terminó. Deja pistas que parecen restos. El fantasma, en muchas historias, no invade toda la vida de golpe. Va dejando marcas, una temperatura que cae,
una fotografía torcida, una voz que dice una palabra aislada, una presencia junto a la cama, un rostro reflejado un segundo en el cristal de una ventana. Es un miedo de borde. Algo aparece en el límite de la visión, en el límite del sueño, en el límite de una grabación, en el límite de lo que puede explicarse como sugestión. La entidad demoníaca, por el contrario, tiende a ser más sucia, no siempre desde el principio. Al principio puede parecer un fantasma. Ese es uno de sus peligros más fuertes. Puede empezar con golpes, sombras, voces, objetos movidos. Puede adoptar la estética de una casa encantada para que la familia mire en la dirección equivocada. Pero cuando avanza, las señales cambian. El ambiente se degrada, la convivencia se degrada, la percepción se degrada. No se trata solo de ver algo. Se trata de sentirse observado con intención. Una presencia demoníaca dentro del imaginario clásico no se limita a decir «estoy aquí». Parece decir «sé quién eres», y eso la vuelve más personal. Un fantasma puede hacer sonar una puerta. Una entidad demoníaca puede elegir el momento exacto en que esa puerta sonará para que parezca culpa de alguien dentro de la casa. El fantasma puede ser perturbador. La entidad demoníaca puede ser estratégica. En señales de presencia, el fantasma gana en atmósfera. La entidad demoníaca gana en escalada. Y la escalada es una palabra clave, porque un fantasma puede mantenerse igual durante años. Una casa puede tener siempre el mismo ruido, la misma aparición, el mismo punto frío, la misma silueta cruzando de una habitación a otra. Eso no lo hace menos inquietante, pero sí lo convierte en un fenómeno más estable. La entidad demoníaca rara vez se queda quieta en el relato. Empieza pequeña, después se acerca, después responde, después provoca, después separa, después entra en el lenguaje, después entra en el sueño, después entra en el cuerpo, o al menos en la sensación de cuerpo. No necesita levantar a nadie del suelo para dar miedo. Basta con que una persona empiece a no reconocerse. Basta con que una voz interior parezca no pertenecerle. Basta con que la casa deje de ser el problema y el problema empiece a acompañarla al trabajo, al coche, al baño, al espejo, al silencio. Ese es el gran corte entre ambos expedientes. El fantasma está ligado al territorio. La entidad demoníaca puede convertir a la persona en territorio. Y aquí la balanza se inclina, porque una casa se puede abandonar, una habitación se puede cerrar, un espejo se puede tapar, un objeto se puede tirar. Pero cuando el miedo se pega a una persona, no hay puerta que baste. El fantasma da miedo porque quizá no puedas echarlo. La entidad demoníaca da miedo porque quizá seas tú quien ya no puede salir.
pasemos a la intención. Es una de las diferencias más delicadas. Un fantasma no tiene por qué ser malo. Puede ser hostil, sí. Puede ser agresivo. Puede repetir una muerte violenta o proteger un lugar con una fuerza incomprensible. Pero muchas veces se presenta como una presencia confusa. Algo que no entiende su estado. Algo que busca atención. Algo que pide justicia, descanso, reconocimiento o simplemente contacto. Incluso cuando asusta, puede conservar una lógica humana. La pena, la rabia, la culpa, el apego, la repetición. El fantasma puede ser un eco de emociones humanas llevado al extremo. Por eso muchas historias de fantasmas tienen un fondo triste. Detrás de la aparición hay un nombre. Detrás del golpe hay una historia. Detrás del llanto hay una ausencia. El miedo se mezcla con compasión y esa mezcla lo hace poderoso. La entidad demoníaca no ofrece esa compasión. Su intención, tal como la entiende el terror clásico, suele ser parasitaria. No busca ser recordada, no busca justicia, no quiere que se sepa quién fue, porque quizá nunca fue alguien. No aparece para resolver una historia, sino para abrir una herida. Y sobre todo, no necesita decir la verdad. El fantasma puede mentir, pero muchas veces está atado a su propia tragedia. La entidad demoníaca puede mentir como método, puede presentarse como un niño perdido, como una víctima, como un familiar muerto, como una presencia triste. Puede fabricar ternura para bajar defensas. Puede convertir la curiosidad en contacto, el contacto en costumbre, la costumbre en dependencia. Ahí está una de sus armas más inquietantes. La entidad demoníaca no siempre entra por el terror. A veces entra por la pena. Una voz que pide ayuda. Una sombra pequeña junto a una puerta. Un golpe suave, casi infantil. Un nombre susurrado con tristeza. La familia cree que está ante un fantasma. Cree que hay una historia que descubrir. Cree que puede ayudar. Y mientras intenta ayudar, presta atención. Habla, responde, invita, espera señales. Abre un canal emocional. Cuando quiere darse cuenta, la dinámica ya no es observación, es relación. Y una relación con algo que no juega con las mismas reglas siempre es peligrosa. En intención, el fantasma puede ser ambiguo. La entidad demoníaca es sospechosa desde su propia naturaleza. No porque siempre grite, no porque siempre ataque, sino porque incluso cuando parece débil, puede estar trabajando. Hablemos ahora del miedo puro. El fantasma representa el miedo a que la muerte no cierre nada. Es el temor a que una casa conserve lo que ocurrió dentro, a que una vida pueda terminar y aún así dejar una forma, una presión, una queja. El fantasma nos obliga a mirar una idea incómoda, que el pasado no pasa del todo, que algunos lugares no olvidan,
que los muertos, si existen como presencia, pueden seguir cerca de la cama, del pasillo, de la mesa donde se cena. El fantasma convierte lo cotidiano en frontera. Una cocina por la noche, un dormitorio infantil, un descansillo, un armario, una escalera. Nada necesita ser gótico, nada necesita ser antiguo. Basta con que un espacio normal empiece a comportarse como si recordara a alguien. La entidad demoníaca representa otro miedo. No es solo la muerte, es la corrupción, la pérdida de control, la contaminación de lo íntimo, el miedo a que algo inteligente pueda empujar desde fuera hasta alterar lo que uno piensa, desea o siente. El miedo a que el mal no sea una figura con cuernos, ni una sombra en una esquina, sino una paciencia, una presión lenta, una presencia capaz de esperar semanas, meses, años, hasta que la persona esté lo bastante cansada para ceder un centímetro. El fantasma pregunta: ¿qué queda de nosotros cuando morimos? La entidad demoníaca pregunta: ¿qué puede entrar en nosotros mientras seguimos vivos? Y esa segunda pregunta es más agresiva, más incómoda, más invasiva. Un fantasma puede mirar desde el pasillo. La entidad demoníaca puede intentar mirar desde dentro de tus propios ojos. Por eso, en términos de horror psicológico, la entidad demoníaca suele tener ventaja. No por ser más espectacular, sino por ser más íntima. El fantasma puede aterrorizar a una familia. La entidad demoníaca puede hacer que una familia se destruya, mientras cada miembro cree que el problema es el otro. Ese detalle importa mucho, porque en un expediente de fantasma, los testigos suelen unirse frente a una presencia exterior. Todos escuchan el golpe, todos ven la sombra, todos temen la habitación. Hay una amenaza compartida. En un expediente demoníaco, la amenaza puede romper esa unidad. Uno cree, otro no cree. Uno se obsesiona, otro se burla. Uno duerme cada vez menos, otro se enfada. Uno empieza a cambiar, otro lo interpreta como teatro, enfermedad, manipulación o debilidad. La entidad no solo produce fenómenos, produce sospecha. Y la sospecha es una forma de infestación. Si una casa está encantada, la familia puede huir junta. Si una familia está dividida, quizá nadie huya a tiempo. Ahora bien, no conviene simplificar. El fantasma también puede ser peligroso. No siempre es una sábana blanca, ni una presencia triste mirando por una ventana. Hay fantasmas vengativos, presencias ligadas a muertes violentas, apariciones que parecen nutrirse del miedo, entidades que quizá fueron humanas, pero ya no conservan nada reconocible. En muchas tradiciones, un muerto mal enterrado, una víctima traicionada o una presencia atrapada puede volverse hostil. El fantasma puede empujar,
puede arañar, puede enfermar psicológicamente a una persona, puede convertir una casa en un lugar inhabitable, puede aparecer durante años y desgastar a generaciones. Su fuerza está en la permanencia. Un fantasma puede ser una gota cayendo durante décadas sobre el mismo punto. La entidad demoníaca es más parecida a una mancha que se extiende. No siempre está donde se la vio por primera vez. No siempre respeta la arquitectura. No siempre se queda en la habitación donde empezó todo. Puede moverse con la persona. Puede anclarse a un objeto. Puede usar una emoción. Puede retirarse durante un tiempo y volver cuando nadie tiene fuerza para reiniciar la batalla. Esa movilidad la hace más peligrosa, pero también más difícil de demostrar. Y aquí entramos en el terreno de la credibilidad. Porque el fantasma, como concepto, resulta más aceptable para muchos oyentes. Incluso personas que no creen en demonios pueden aceptar la idea de una presencia residual, de una energía emocional, de una aparición vinculada a un trauma. La palabra fantasma tiene una carga cultural enorme. Está en la literatura, en el cine, en los relatos familiares, en las casas antiguas, en los hoteles, en los hospitales, en las carreteras. El fantasma es flexible. Puede ser paranormal, psicológico, simbólico o narrativo. Se adapta. La entidad demoníaca, en cambio, llega con una carga religiosa y cultural más fuerte. Para algunos oyentes, eso la hace más terrorífica. Para otros, la vuelve menos creíble si se maneja mal. Si se exagera demasiado, se rompe. Si habla demasiado, se vuelve teatral. Si todo es grito, golpe y posesión, pierde la oscuridad. Una entidad demoníaca funciona mejor cuando se contiene, cuando no enseña todo, cuando no dice su nombre, cuando no necesita grandes escenas, cuando el espectador o el oyente entiende que lo peor no es lo que ha hecho todavía, sino lo que está preparando. En credibilidad narrativa, el fantasma gana por cercanía. La entidad demoníaca gana por profundidad si se escribe con cuidado. Y esa frase es importante para Archivo Negro, porque el canal no necesita convertirlo todo en espectáculo. Al contrario, el miedo más eficaz no siempre es el más ruidoso. A veces es el que se sienta al borde de la cama y no toca nada. A veces es el que deja una silla movida 1 centímetro. A veces es el que hace que una persona apague una luz y, justo antes de que la oscuridad cierre la habitación, escuche su propio nombre, dicho con una voz que no debería conocerlo. En una comparativa visual, el fantasma es niebla, reflejo, silueta, pasillo, fotografía antigua, cortina que se mueve, luz fría, rostro incompleto. La entidad demoníaca es sombra más densa, esquina negra, símbolo alterado, olor, presión, puerta entreabierta, ojos que no se ven, una cama hundida por un peso invisible, una voz que no viene del lugar correcto. El fantasma se fotografía mejor
como ausencia. La entidad demoníaca se sugiere mejor como contaminación. Si hablamos de sonido, el fantasma tiene un lenguaje reconocible. Pasos, golpes, susurros, llanto, madera, respiración, una melodía antigua, una voz lejana. Todo suena como si viniera de otro momento. La entidad demoníaca, en cambio, debería sonar menos humana. No necesariamente con rugidos. De hecho, los rugidos pueden quitar miedo. Lo inquietante es el sonido casi normal, pero mal colocado. Una frase dicha demasiado cerca. Un golpe que responde a una pregunta. Una risa breve en una habitación donde nadie se está riendo. Una voz conocida repitiendo algo que solo una persona sabe. El fantasma suena a casa vieja. La entidad demoníaca suena a casa vieja aprendiendo a hablar, y cuando algo aprende, la amenaza cambia. Ahora imaginemos una misma escena bajo las dos posibilidades. Una mujer se despierta a las 3 de la madrugada. La casa está en silencio. Su pareja duerme. El pasillo queda frente a la puerta del dormitorio. Al fondo, junto al baño, hay una sombra. Si es un fantasma, la sombra podría estar repitiendo un recorrido. Quizá cada noche cruza del baño al cuarto pequeño, porque en vida hizo eso durante años. Quizá ni siquiera sabe que la están mirando. Quizá se detiene porque algo de la mirada la alcanza. Quizá desaparece sin intención. Da miedo porque no debería estar allí. Pero quizá no quiere nada de ella. Si es una entidad demoníaca, la sombra está allí porque sabe que ella se va a despertar. Ha elegido el momento. Ha esperado a que la casa esté más vulnerable. Sabe dónde mira primero. Sabe que no gritará para no despertar a nadie. Sabe que al día siguiente dudará de sí misma. Y esa duda será el primer paso. Da miedo porque sí quiere algo. La diferencia no está en la sombra. Está en la intención detrás de la sombra. Por eso el veredicto no puede ser simple. En presencia inicial, el fantasma puede ser más efectivo. Su entrada es limpia, clásica, casi universal. Un solo golpe en la oscuridad puede sostener una escena entera. Una figura quieta al fondo de un pasillo puede quedarse en la memoria más que cualquier monstruo. El fantasma no necesita explicar demasiado. Su fuerza está en la pregunta: ¿quién era? ¿Por qué sigue ahí? ¿Nos ha visto? ¿Sabe que estamos vivos? En desarrollo largo, la entidad demoníaca tiene más recorrido. Puede empezar como fantasma, pasar a obsesión, convertirse en ataque psicológico, contaminar relaciones, usar recuerdos, provocar aislamiento y terminar con una sensación de amenaza total. Es más peligrosa para una narración de 20 minutos porque permite escalada sin abandonar el mismo espacio. El fantasma construye atmósfera. La entidad demoníaca construye caída. Y la caída suele ser más difícil de detener. También hay que mirar el tipo de víctima. El fantasma suele afectar a quien entra en su zona.
una familia que compra una casa, un guardia que ronda un edificio, un investigador que abre una puerta, un niño que duerme en la habitación equivocada. El peligro está relacionado con el lugar. La entidad demoníaca busca vulnerabilidad. No siempre la víctima más fuerte, no siempre la más culpable, a veces la más cansada, la más aislada, la más sensible, la que necesita creer que lo que oye tiene sentido, la que está dispuesta a responder, la que confunde compasión con permiso. Esa elección vuelve a la entidad más cruel. El fantasma puede estar atrapado. La entidad demoníaca parece elegir dónde apretar. Y eso la acerca a un tipo de terror más adulto. No el miedo a la sábana ni a la aparición, sino el miedo a la manipulación, a la pérdida progresiva de criterio, a no saber si lo que ocurre fuera está provocando lo que ocurre dentro, o si lo que ocurre dentro está empezando a deformar todo lo demás. En términos de daño físico, depende mucho del relato. Un fantasma puede causar accidentes, una puerta que se cierra, una escalera, un empujón, un sobresalto al volante, un objeto que cae. No hace falta una agresión directa para que haya peligro. El terror puede matar por error, por pánico, por huida, por cansancio. La entidad demoníaca, sin embargo, tiende a atacar antes la voluntad que el cuerpo. Su daño más temible no es una marca en la piel, es el deterioro de la persona. Dormir menos, confiar menos, dudar más, aislarse, responder a la presencia, depender de sus señales, sentir que la vida normal ya no tiene peso. Un fantasma puede convertir un lugar en inhabitable. Una entidad demoníaca puede convertir a una persona en inhabitable para sí misma. Ese es quizá el punto más oscuro de todo el dossier, porque el horror no termina cuando se sale de la casa. Puede continuar en el reflejo del baño, en la voz del contestador, en una frase escrita sin pensar, en una sensación de asco al entrar en una iglesia, en un hospital, en una habitación limpia, en una rabia repentina, en una tristeza sin causa, en la impresión de que algo se aparta justo antes de ser visto. Y aún así, el fantasma conserva una ventaja que la entidad demoníaca no siempre tiene. El fantasma puede dar pena. Y la pena es una puerta emocional enorme. Hay fantasmas que no parecen enemigos, parecen restos, personas que no llegaron a irse, presencias que repiten una culpa que ya nadie recuerda, niños que juegan en casas donde ya no vive ningún niño, ancianos que se sientan en la silla donde murieron, mujeres que aparecen junto a ventanas desde las que quizá esperaron demasiado. Ese miedo triste tiene una fuerza especial. No solo asusta, acompaña, hace que el espectador quiera saber más, hace que el caso tenga profundidad humana, hace que una aparición no sea solo una amenaza,
sino una herida. La entidad demoníaca rara vez concede ese descanso. Incluso cuando finge tristeza, la sospecha lo mancha todo. Si llora, puede estar atrayendo. Si pide ayuda, puede estar abriendo una trampa. Si se muestra débil, puede estar midiendo la reacción. Con un fantasma, la compasión puede ser parte de la resolución. Con una entidad demoníaca, la compasión puede ser el error inicial. Por eso, si el criterio es emoción, el fantasma gana. Si el criterio es peligro, la entidad demoníaca se impone. Si el criterio es misterio, están más igualados. El fantasma plantea un misterio hacia atrás. ¿Qué pasó antes? La entidad demoníaca plantea un misterio hacia abajo. ¿Hasta dónde puede llegar? Uno excava en el pasado, la otra hunde el presente. Y para Archivo Negro, ambos son útiles, pero no sirven para lo mismo. Un episodio sobre fantasmas funciona mejor cuando el lugar importa, cuando hay una casa, un sanatorio, una carretera, una habitación de hotel, un colegio cerrado, una estación, un cementerio, un piso heredado. El espacio debe respirar, debe tener textura, humedad, polvo, enchufes viejos, cristales fríos, lámparas que vibran, vecinos que recuerdan algo, pero no lo dicen del todo. Un episodio sobre entidad demoníaca funciona mejor cuando las personas importan. Una madre que no duerme, un hijo que cambia, una pareja que se rompe, un investigador que empieza a recibir llamadas fuera del caso, un sacerdote, un médico, un familiar o un testigo que no sabe dónde termina la explicación racional y dónde empieza algo más oscuro. El fantasma necesita escenario. La entidad demoníaca necesita víctima. Eso no significa que uno sea mejor que otro. Significa que producen miedos distintos. El fantasma es un mapa con una mancha. La entidad demoníaca es una mancha que aprende a moverse por el mapa. Ahora pongamos una escala de amenaza, sin números, solo con criterios. En atmósfera gana el fantasma, porque una presencia humana incompleta en un lugar cotidiano tiene una potencia inmediata. La sombra en el pasillo, el rostro en la ventana, los pasos sobre el techo. Es miedo puro, reconocible, eficaz. No necesita explicar demasiado. Todo el mundo entiende lo que significa escuchar a alguien caminar donde no hay nadie. En inteligencia hostil gana la entidad demoníaca, porque no solo aparece, interpreta, ajusta, finge, ataca por donde duele. No se limita a ocupar un lugar, estudia el vínculo entre los vivos y lo usa como cuerda. En capacidad de permanencia, empate incómodo. El fantasma puede durar décadas porque está ligado al sitio. Se convierte en leyenda local. Pasa de dueño a dueño,
de testigo a testigo, de generación a generación. La entidad demoníaca puede desaparecer durante un tiempo y volver cuando conviene. Su permanencia no siempre es territorial, sino relacional. Puede quedar como una marca en la memoria, como una obsesión, como una recaída del miedo. En daño emocional gana la entidad demoníaca, porque rompe confianza, porque convierte a la víctima en sospechosa, porque hace que los demás se pregunten si todo es mentira, enfermedad, sugestión o algo peor. El fantasma puede aterrar a todos. La entidad puede dejar a una persona sola dentro del terror. En belleza oscura gana el fantasma. Y esto también cuenta. El fantasma tiene una melancolía que lo hace inolvidable. Una buena historia de fantasmas no solo quiere que mires debajo de la cama. Quiere que mires una fotografía antigua y te preguntes quién falta. En maldad pura gana la entidad demoníaca, no por volumen, no por gritos, no por espectáculo, sino porque su esencia narrativa es la corrupción de lo íntimo. No está perdida, no busca descanso, no repite una herida, la provoca. Y ahora llega la pregunta central. ¿Qué presencia es más peligrosa? Si hablamos de una noche concreta, quizá el fantasma. Una aparición junto a la cama puede romper a cualquiera. Un golpe en una casa vacía puede bastar. Una figura al final de un pasillo puede dejar una marca que dure años. Pero si hablamos de un proceso, de una convivencia, de una infestación lenta, la entidad demoníaca es más peligrosa. Porque el fantasma suele revelar que hay algo en la casa. La entidad demoníaca intenta que la casa revele algo en ti. Ese es el veredicto. El fantasma es más triste, más atmosférico, más humano, más cercano a la herida de un lugar. La entidad demoníaca es más peligrosa, más invasiva, más manipuladora, más capaz de convertir el miedo en dependencia, la duda en aislamiento y la presencia en una forma de dominio. Si un fantasma entra en tu vida, quizá tengas que abandonar una casa. Si una entidad demoníaca entra de verdad, quizá la casa solo haya sido la primera puerta. Por eso, en este dossier comparativo, el fallo final queda así. En impacto visual, gana el fantasma. En misterio clásico, gana el fantasma. En tragedia, gana el fantasma. Pero en amenaza total, en daño psicológico y en capacidad de destruir desde dentro, gana la entidad demoníaca. Porque el fantasma puede quedarse en el pasillo. La entidad demoníaca intenta aprender tu nombre. Y cuando algo que nunca fue humano aprende tu nombre, el miedo deja de estar en la oscuridad. Empieza a estar en la respuesta. Cerramos el dossier, pero la pregunta queda abierta. ¿Qué te inquieta más? ¿Una presencia que no pudo marcharse o una presencia que nunca debió entrar?